esta sensación como tan fuerte que a veces alguien tiene de decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Y que puede ser por diferentes cosas, pero al final de cuentas debemos de echar mano de los recursos que tenemos, ya sea en la parte del aspecto físico, en la parte del estado psicológico, y a veces cuando esos recursos no son suficientes, pues acudir con algún especialista para poder sobrellevar alguna situación. Entonces, esta es la pregunta, ¿no? ¿Alguna vez has tenido la sensación de no poder con un día más? Y durante la pandemia, la verdad es que, pues estas estadísticas obviamente son del 2020 o del 2021 y dicen que 3 de cada 10 personas viven con trastorno de ansiedad generalizada y 2 de cada 10 personas viven con depresión y 4 de cada 10 mexicanos padece como de estrés crónico, que como sabemos hay un componente del estrés que es a veces hasta útil y nos permite poder avanzar en la vida, pero cuando este ya genera síntomas de disconfort, entonces se considera un estrés anómalo. La parte del consumo de fármacos se ha incrementado de 15% a 30% durante la pandemia, eso fue lo que reportaron las farmacéuticas y ha incrementado desafortunadamente durante la pandemia 20% el suicidio. Y en una pregunta que les hicieron de cómo te has sentido en los últimos 10 días, pues bueno, 4 de cada 10 se siente preocupado. Y sabemos que pues la depresión es la principal causa de discapacidad y hay muchas pérdidas a nivel económico en todas partes del mundo, no nada más en México, por esta enfermedad. Entonces, este es pues justo depresión en México en tiempos de pandemia. Y lo que podemos observar es que quizá en las fases a lo mejor más tempranas de la pandemia hubo un incremento como más importante en pues estas sensaciones como de depresión. Y después se fue disminuyendo en la medida que la pandemia iba avanzando. Sin embargo, cuando se compara con estadísticas previas, pues el porcentaje se incrementó bastante. Esto es importante también ver que a lo mejor en relación a otro tipo de enfermedades no lo encontramos tan alto, pero hay que reconocer que las enfermedades mentales todavía se consideran bastante un tabú y entonces el subregistro es muy alto. Y este es el gráfico que les comentaba que se dieron a la tarea de preguntar, ¿no? ¿Cómo te has sentido en la última semana? Y estas fueron las respuestas que dieron. Esta fue desde el Observatorio Mexicano de Salud Mental y de Consumo de Sustancias Psicoactivas, igual del 2020. Y bueno, si se fijan, desde cosas como me siento bien, pues solamente del 31%, y luego estresado, preocupado, ansioso, angustiado, desesperado, deprimido, decaído. Entonces, pues son más o en mayor porcentaje estos sentimientos como, pues como desagradables que pudieran estar limitando a veces el desempeño de una persona y sobre todo pues su estado de bienestar. Entonces, los problemas de salud mental se están incrementando a nivel mundial y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud y de ahí que estén tratando de establecer acciones, sobre todo ahora que fue el Día Mundial de la Salud en octubre, hicieron toda una estrategia para tratar de combatir y de sensibilizar respecto de este aspecto. Entonces, pues esta es la invitación, ¿no? O sea, ¿sabías que si realizas ejercicio de manera regular podrás sentirte un poco mejor? Y no hablamos de lo que se ve en la pantalla del lado izquierdo, o sea, no digo yo, bueno, haces ejercicio y entonces ya todos tus problemas se resolvieron y ya vas a tener como una sensación de felicidad permanente, inamovible y te vas a sentir como todopoderoso. La verdad es que no es así. Sin embargo, poder realizar o realizar ejercicio, al menos en la resolución justo de los problemas, me da como esta facilidad mental de encontrar mayores estrategias que no solamente tienen que ver como con este proceso a veces muy característico de estados depresivos, de estar rumiando y dándole vueltas a lo mismo, ¿no? El ejercicio, que ahorita lo vamos a ver más adelante, favorece la aparición de redes neuronales
Y estas redes neuronales pues nos pueden permitir encontrar soluciones diferentes. Es como si se despertara un aspecto como creativo, ¿no? Y pues no solamente eso, ¿no? Sino que también nos tiene esta protección en el efecto como cognitivo. Y bueno, por supuesto que nos va a producir un estado de bienestar, no esta felicidad permanente, pero sí un estado de bienestar cuando terminamos de hacerlo. Entonces, la actividad física regular mejora la salud mental y disminuye los síntomas de depresión, de ansiedad y de estrés y mejora esta parte del componente del estado de bienestar. Pero en realidad, ¿cómo lo hacen? ¿No? La mayoría de las personas dicen, por supuesto, se siente mejor por este efecto de las endorfinas en el cuerpo y que las endorfinas son como drogas y te hacen sentir como feliz al instante de hacerlo, ¿no? Eso es como lo que en general se dice respecto de esta sensación de bienestar alrededor del ejercicio. Sin embargo, si nada más se tratara de endorfinas, aquí estaría como la disyuntiva, ¿no? ¿Por qué elegir al ejercicio y por qué no elegir otra cosa? Porque si bien sabemos la parte de las endorfinas, nosotros la podemos encontrar en diferentes cosas, ¿no? Entonces, si se tratara de obtener endorfinas, pues a lo mejor puedo comerme un buen chocolate, o puedo tomarme una taza de café, o puedo meterme una buena enchilada, ¿no? Y voy a tener esta producción, o puedo escoger una música que me ponga a mí muy contento, o acudir a que me realicen un masaje y también se produce la liberación de endorfinas, me puedo poner a bailar, me puedo poner a meditar. Entonces, hay diferentes formas como yo puedo, ya sea a través de algunos alimentos o a través de ciertas actividades en las que yo puedo desencadenar esta liberación de endorfinas. Pero digamos, ¿por qué irse por la vía o por la elección del ejercicio? Porque en realidad el ejercicio tiene 3 mecanismos diferentes, que yo no lo diría tal cual como mecanismo, sino abarca como 3 aspectos del estado de salud de la persona, ¿no? Y entonces aquí lo podemos ver. Sería como el aspecto del sistema inmune, el aspecto fisiológico y el aspecto psicológico. Y la mejoría en los 3 sistemas va a desencadenar que la persona pueda manejar de mejor forma los eventos o los estresores que disminuyan los síntomas de ansiedad y que disminuyan los estados de depresión. Y les digo, son esos 3 fenómenos diferentes pero con mecanismos fisiológicos y psicológicos diferentes. Entonces, viendo el aspecto, por ejemplo, del sistema inmune, ya se sabe que, por ejemplo, enfermedades como la obesidad o como el sobrepeso o la diabetes desencadenan estados inflamatorios de bajo grado. Esto produce que las personas que tienen estas enfermedades o que viven con estas enfermedades sean más susceptibles de tener procesos de ansiedad o de depresión, porque estos estados inflamatorios también favorecen la aparición de estas enfermedades. Entonces, el ejercicio tiene propiedades antiinflamatorias porque actúa en todas estas vías. Y al actuar en todas esas vías, previene la aparición de este tipo de enfermedades. Ahora, también por sí solo, el ejercicio eleva el sistema inmune y evita la aparición de procesos infecciosos. Ustedes no me dejarán mentir que luego cuando una persona está cursando por un estado a lo mejor emocional no muy adecuado, puede cursar también con eventos infecciosos. Entonces pareciera como ser un círculo vicioso ahí que no se puede frenar y que gracias como a la adición de ciertas cosas, como en este caso sería el ejercicio, podemos romper ese ciclo y elevar el sistema inmune. En el aspecto fisiológico, ahorita lo vamos a ver más a fondo, pero tiene muchas vías. Sí tiene lo que casi todo el mundo conoce, que es la parte de las endorfinas, pero también se ve que hay como un aspecto termogénico, ahorita les explico que tiene que ver con la temperatura, de las mitocondrias, que es un área de las células que realizan la respiración celular, con unos mecanismos celulares que favorecen la conexión entre las neuronas, la función de los neurotransmisores y el qué tal, tan buena o mala es mi respuesta frente al estrés. Entonces, cuando yo realizo ejercicio, esa respuesta al estrés está atenuada. O sea, a lo mejor podría trasladarme a, me viene persiguiendo un perro y entonces voy a tener una respuesta muy exagerada de liberación
de catecolaminas y cosas que me van a generar acelerarme el corazón y la sudoración y la parte como del cuerpo frío. Y cuando yo voy realizando ejercicio, toda esa respuesta se atenúa un poco de tal forma que no genera como efectos tan adversos en el cuerpo de una persona que está expuesta de manera crónica como a un estado de estrés. Y en el componente psicológico mejora la autoeficacia y por el simple hecho de estar enfocado en una tarea diferente, por eso le ponen en general esta parte como de la distracción, ¿no? Dejo yo de estar pensando en estos problemas que tengo y no encontrarle salida porque ahora me enfoco en cómo se siente mi cuerpo y cómo tengo que respirar y eso permite que de cierta forma mejoren los síntomas de ansiedad o de depresión. Entonces les decía, en este aspecto como de endorfinas, casi de lo que hay más como reportado es en ejercicio extremo, ¿no? Como describen los deportistas esta parte eufórica cuando se llevan a niveles como muy extremos de ejercicio, como los que terminan un Ironman o un maratón y literal es una carcajada, ¿no? De como si estuvieran con un proceso, como si estuvieran drogados, ¿no? Sienten mucha felicidad que puede ser incluso hasta la parte de la euforia. La concentración de endorfinas es mayor en la medida que el ejercicio físico también es mayor. Pero aquí cabe recalcar que obviamente estos autores también dicen, sí, pero cuando el ejercicio también ya se hace de esta manera como compulsiva y que yo no puedo desprenderme del componente de ejercicio, también el estado de salud comienza a disminuir. Entonces, al final de cuentas, esto no, lo que nos sensibiliza es que todo nos hace bien siempre y cuando no perdamos como el control de donde se encuentre el equilibrio en nuestro estado de salud. Y respecto del efecto termogénico, todavía se encuentra no como una hipótesis completamente comprobada, porque existen pocos artículos y unos han demostrado cosas opuestas, pero la mayoría demuestran que al momento que uno hace ejercicio se eleva la temperatura corporal y esta temperatura corporal logra que las personas tengan un estado de bienestar mayor, ¿no? Entonces, quizá pudiera tener mecanismos como ya todos sabemos que la gente que vive en lugares que son muy fríos suelen padecer como mayor depresión al no tener esta exposición solar. Entonces puede que tenga exactamente como los mismos mecanismos que al momento que yo estoy haciendo ejercicio y eleva mi temperatura corporal, pudiera desencadenarme todas esas rutas de bienestar que son igual como con ciclo circadiano. Y en la parte de las mitocondrias, aumenta la funcionalidad de las mitocondrias, pero también aumenta la cantidad de las mitocondrias. Entonces, las hipótesis como más novedosas que hay alrededor de eventos o de las personas que viven con depresión, están diciendo que pudiera ser que no tuvieran como una facilidad adecuada para generar neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir? Que anteriormente todo el mundo pensaba que las neuronas no se podían regenerar. Después se descubrió que a lo mejor hay un área del cerebro que se puede morir, pero las neuronas tienen esta posibilidad de generar nuevas redes neuronales. Entonces, aunque se encontrara un sitio que a lo mejor por tener un evento vascular cerebral, una embolia, se hubiera muerto esa área, las neuronas tienen esa posibilidad de generar redes neuronales. Entonces, al parecer, las personas que tienen depresión no tienen tanta facilidad para generar estas redes neuronales y entonces pueden presentar como cierta incapacidad para responder y adaptarse al estrés o a estímulos aversivos. Entonces, ¿por qué es que alguna persona a lo mejor, no sé, esté en su casa y ve una víbora, ¿no? Y reacciona como de manera así, como tan aprensiva y ya genera como un terror hacia las víboras, ya no se quiere parar hacia ningún lado y hay otras personas que lo ven de manera como tan natural, ¿no? Entonces, están encontrando como estas hipótesis alrededor de estas famosas redes neuronales y las mitocondrias, que son unas partes donde se realiza la respiración celular, están muy influenciadas en esa facilidad para generar las nuevas redes neuronales. Entonces, yo ya les había como comentado en otras pláticas que cuando nosotros realizamos ejercicio, no solamente el ejercicio aeróbico, sino también el ejercicio de fuerza, se favorece
ese crecimiento de las mitocondrias y que también funcionen o crezcan en tamaño y crezcan en número. Entonces, esas mitocondrias se encuentran dentro de las células neuronales y van a permitir que se generen mayor cantidad de arborizaciones. O sea, imagínenlo como raíces. Entonces, yo hago el ejercicio y tengo esa respuesta. Y lo más maravilloso es que lo tengo en tiempo real, ¿no? Estoy haciendo el ejercicio y se están desencadenando estos factores para conservar mis mitocondrias. Las mitocondrias se encuentran obviamente casi en todas las células de nuestro cuerpo. Normalmente la habíamos visto relacionada a la parte muscular porque tiene mucho efecto en la pérdida de la masa muscular cuando se disminuye el tamaño de las mitocondrias. Entonces, son áreas fundamentales para que yo pueda realizar la respiración celular y para que una célula tenga esta parte de la sobrevida y que también tenga el crecimiento. Y este es el otro aspecto. Les decía que en el aspecto fisiológico influye una cosa que se llama el emetor. Sin meternos en problemas, imaginen que estas son neuronas y que entre neuronas existe esta unión que se llama la sinapsis y se liberan químicos que permiten que se dé esa unión. Cuando yo estoy expuesto a un estrés crónico, esa unión no se genera de manera adecuada y está bloqueado este mecanismo que se llama emetor. Está bloqueado. Si yo empiezo a hacer ejercicio, aquí esta imagen la encontré nada más con la ketamina, que sería de manera, a través de medicamentos, inducir una respuesta que nosotros tendríamos a través del ejercicio, ¿no? Entonces yo puedo a través del ejercicio o a través de fármacos favorecer esa unión sináptica y que las personas tengan esa mejoría en el estado de bienestar. También existe toda esta unión entre el papel que desempeña el músculo y cómo se relaciona con la salud cerebral. Entonces, yo realizo el ejercicio de fuerza, se liberan estas sustancias, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, llega al cerebro, libera ciertas sustancias, regresan a la circulación, ahora le favorecen a la masa muscular y así mi músculo beneficia al cerebro, el cerebro beneficia al músculo y todo se encuentra interconectado. Entonces, el factor neurotrófico, justo el trófico es esta parte de crecimiento, permite también el prevenir estados de demencia. Hay veces que algunos estados de demencia están interrelacionados con procesos depresivos, entonces también se puede generar ahí como un anclaje entre las dos patologías si es que no logro yo prevenirlo al 100%. Y algo importante, aumenta, siempre dicen como esta parte de los cuatro componentes como de la felicidad, ¿no? La oxitocina, la dopamina, la serotonina y las endorfinas. O sea, hacer ejercicio aumenta la disponibilidad de los neurotransmisores. Muchos de los medicamentos que también, bueno, los que más se conocen son inhibidores de la recaptura de serotonina para el abordaje de la depresión, y el ejercicio genera que se produzcan en mayor cantidad. Entonces, no es solamente, les vuelvo a repetir, como un solo mecanismo el que pudiera ayudar a beneficiar a las personas. Y en el aspecto psicológico veíamos que algo importante es que el ejercicio mejora la autoeficacia. Y no es nada más la autoeficacia relacionada al ejercicio, es en general hacia cualquier tipo de actividad que se realice. Se ha como probado para realizar, no sé, algunas pruebas matemáticas, algunas pruebas de exámenes en los niños, ¿no? Y este componente es importante, esta publicación que yo les estoy poniendo, es de qué personas lograron mantener más un proceso de cambio en el estilo de vida cuando se incorporó la actividad física dentro de ese estilo de vida. Entonces, quienes lograron ser físicamente activos a lo largo del tiempo fueron aquellos que tenían mayor autoeficacia. Es una intervención durante dos años. Y si se fijan, los que tuvieron esa facilidad para mantenerse haciendo actividad física, pues tenían mayor autoeficacia, a diferencia de aquellos que tuvieron a lo mejor alguna recaída donde iban bien, pero de repente tuvieron una recaída, o los que nunca decidieron modificar su estilo de vida. Entonces, vuelve a ser la autoeficacia
una cuestión como de este círculo vicioso, o sea, no tengo autoeficacia para realizar ejercicio, entonces no lo hago y me mantengo aquí, o a lo mejor empiezo a hacerlo, desarrollo y me puedo mantener ahí siempre y cuando encuentre como las estrategias ahí adecuadas, ¿no? ¿Y cómo se sienten los beneficios? En realidad, uno termina de hacer el ejercicio, no digo que todos sientan exactamente lo mismo, esto es lo que está igual reportado en la literatura. Puedo tener mejoría en el estado de ánimo, puede mejorar mi autoestima, la parte de la autoeficacia, disminuye el estrés, disminuye los niveles de ansiedad, tiene estos efectos antidepresivos y puede también ayudar a tratar y a prevenir los síntomas de depresión. O sea, a lo mejor eh, esta parte como cíclica del estado de ánimo, ¿no? Hay personas que justo en esta época del año se empiezan a sentir más tristes respecto de otro año, o si está mi vida ligada a algún evento adverso, a lo mejor cercano a esa fecha voy a empezarme a sentir mal. Entonces, el realizar ejercicio de manera estructurada me va a prevenir no tener tanto esos síntomas cuando se acercan a lo mejor fechas especiales. Y el ejercicio estimula la formación, lo que les decía hace un rato, de nuevas redes neuronales que ayudan a afrontar los eventos depresivos. Es esta parte como de creatividad, ¿no? A lo mejor a veces decimos de cotorreo así de, no, es que es muy rígido, ¿no? Y es eso, ¿no? Yo pienso que hasta en ese asunto se refleja esta parte de la flexibilidad. ¿Qué tanto puedo yo encontrar formas creativas de poderme sentir mucho mejor? Y incrementa la capacidad del cuerpo frente al estrés oxidativo y fisiológico. Ya habíamos visto de los procesos que tiene como antienvejecimiento el ejercicio. Mejora la imagen corporal, esto puede ayudar a personas que están viviendo con sobrepeso y obesidad o que viven con trastornos de alimentación. La parte de la calidad de vida también mejora y la parte de las estrategias de afrontamiento frente a cualquier cuestión que se me presente. Entonces, es traducir como de un movimiento o de una contracción muscular. Esto libera sustancias que al final de cuentas van a desencadenar cuestiones químicas que van a actuar en receptores, que estos cambios de un primer nivel molecular o cambios celulares se van a traducir en cambios funcionales o estructurales. Desafortunadamente ya no encontré una imagen que quería de resonancia magnética funcional, pero en donde se ha demostrado cómo las personas que hacen ejercicio justo empieza a aumentar su área cerebral por la cantidad en el aumento en el volumen de la materia gris, gracias a este desarrollo de nuevas células neuronales y de nuevas redes neuronales. Pero es eso, es un cambio químico y molecular celular que se va a traducir en un cambio funcional con cambios a lo mejor hasta estructurales, y que esto se va a reflejar en cambios socioemocionales. O sea, ¿qué puedo percibir de la persona? Pues que puede dormir mejor, que ya no está tan estresada, que mejora su estado de ánimo, que a lo mejor ya no tiene tanto dolor, si es que es una persona que vive con dolor crónico, y que esto puede traducirse también en mejoría de función cognitiva, en funciones ejecutivas, en atención, en memoria, en la toma de decisiones y en el procesamiento de la información, ¿no? No es raro que digan, bueno, no podía pero resolver nada, ¿no? No podía hacer una presentación, no podía, y de repente hago ejercicio y ya, bueno, entonces lo voy a hacer por acá, lo voy a hacer por acá, y se empieza como a resolver porque sí produce cambios a nivel corporal. Y bueno, el ejercicio como tratamiento, tanto para depresión leve, moderada, el efecto del ejercicio parece ser comparable o incluso superior al efecto antidepresivo de los medicamentos y de la psicoterapia. Con esto yo no quiero decir para nada que el ejercicio reemplace ni a los medicamentos ni a la psicoterapia. Recuerden que esto que yo les presento es lo que se reporta cuando se hacen procesos de investigación. Al final de cuentas, yo soy asidua siempre de que las enfermedades se manejen de forma multidisciplinaria. Si yo llevo mi proceso de psicoterapia o psicoeducativo o de estrategias cognitivo-conductuales y aparte hago ejercicio y aparte cuido mi alimentación y aparte acudo con un psiquiatra y el psiquiatra me da medicamentos, o sea, todo eso puede servirme
para ir mejorando mi estado de salud si se aborda de manera integral. Y para formas severas de depresión, el ejercicio no se recomienda de manera aislada, no es una sustitución, siempre va a ir de la mano con la farmacoterapia, ¿ok? Y esto que es bien importante, ¿no? Las tasas de recaída son menores en las personas que realizan ejercicio en comparación con las que reciben tratamiento con medicamentos. Entonces, esto es importante porque a veces como levantarse de un proceso depresivo toma muchísimo más energía, muchísimo más esfuerzo a que si no hubiera caído ahí. Entonces puedo verlo también a la parte del movimiento como una parte preventiva, ¿no? De amor propio. ¿Y cuánto ejercicio tengo que hacer? Pues se ha demostrado que una dosis única de ejercicio puede incrementar el estado de ánimo en población activa y en población inactiva. Esto es importante que sea tanto en las dos poblaciones, porque a lo mejor algunos dirán, bueno, en los que ya eran activos, a lo mejor sus concentraciones ya estaban altas y por eso es que se sintieron bien, pero no, lo ha demostrado tanto en activos como en inactivos. Y con volúmenes tan bajos como de 20 minutos a 40 minutos, en este caso fue ejercicio aeróbico, pueden mejorar la ansiedad y el estado de ánimo por algunas horas. Sin embargo, bueno, ¿cuánto ejercicio tengo que hacer? Normalmente las dosis de ejercicio para mantener el estado de salud son 150 minutos a la semana y se sabe que a lo mejor para este tipo de sensaciones con dosis menores pudiera yo obtener los beneficios a la salud. Entonces, yo entiendo que cuando uno cursa como procesos depresivos no tiene uno ganas ni siquiera de pararse, ¿no? Pero aunque lo hicieran al menos 2 a 3 días por semana, eso se asocia con mejoría en el estado de bienestar, con una sensación de mayor coherencia, con un sentimiento de integración social, menor depresión, menor enojo, menor percepción de estrés y menor reactividad al estrés. O sea, esta respuesta como exagerada, ¿no? Que decíamos que el ejercicio mejora este sistema de respuesta frente al estrés. ¿Y cuál ejercicio hacer? Pues también lo que dice la bibliografía, todos los tipos de ejercicio, el aeróbico, el de fuerza, el de flexibilidad, que es más como yoga con meditación, como los neuromuscular, que sería como el tai chi, yoga o pilates, me sirven para mejorar mi salud mental. Hay algunos reportes donde, hablando específicamente de ansiedad o de demencia, el ejercicio aeróbico ha demostrado como mayor impacto que otros tipos de ejercicio, ¿no? Y creo que esto no es, digamos, el hoyo negro, ¿no? Creo que todos hemos experimentado a lo mejor que al momento de realizar ejercicio aeróbico es como si sintiera uno mayor liberación, ¿no? De hecho, algunos me han compartido, es que cuando hacemos más aeróbico me gusta más la clase o me siento más feliz al terminar que cuando a lo mejor está más recargada la sesión hacia el ejercicio de fuerza. Y aquí vamos a ver el efecto del ejercicio en los síntomas de ansiedad. Cuando nosotros, acuérdense que vemos este tipo de gráficos, es porque en estas investigaciones tuvieron un grupo control al que no le hicieron nada, más que a lo mejor estrategias conductuales, y el grupo que realizó ejercicio. Y lo que se observa del promedio de todas estas publicaciones es que efectivamente mejora los síntomas de ansiedad de manera significativa respecto del grupo control. Y esta diapositiva pues es un poco como para contextualizar en lo actual, que es esta preocupación alrededor de la pandemia, en donde dicen, bueno, es importante en las personas de la tercera edad mantener una buena salud mental y una buena salud física. Y bueno, no hay que preocuparse porque afortunadamente los que están haciendo o llevan tiempo haciendo ejercicio estructurado, si se fijan, todos los componentes del ejercicio estructurado los han estado realizando, ¿no? Hacer estiramientos, hacer ejercicios de coordinación, disminuir las conductas sedentarias, hacer ejercicio aeróbico, hacer ejercicio de fuerza, todo esto ya lo han estado trabajando. Y quienes no lo hayan estado trabajando, nunca es tarde para empezar a hacerlo. Y en el aspecto de la salud mental, pues menciona como estrategias de cómo reducir síntomas de ansiedad y síntomas de depresión, ¿no? Que afortunadamente es de lo que se estuvo difundiendo mucho, ¿no? De no estar viendo a lo mejor noticias alarmistas, ni tampoco
cosas que me tengan a mí todo inquieto, mantener el contacto con mis familiares queridos, mantener esta parte espiritual y la práctica religiosa, tener actividades cognitivas, leer, hacer rompecabezas, tener juegos de memoria, diferentes cosas, y prevenir como los desórdenes de sueño, porque también eso es bien importante. Para poder yo tener una adecuada salud mental, debo de conservar esta higiene de sueño a lo largo de mi vida. Y bueno, les presento este modelo de manzana un poco porque si nos preguntáramos en qué momento sería importante sensibilizar sobre la parte del ejercicio y cómo el ejercicio pudiera favorecer o mantener el estado de salud mental, pues en realidad es desde las etapas tempranas, ¿no? Desde los niños. Y este modelo de manzana es de un concepto que le llaman la alfabetización física y que está hecho en Canadá, y bueno, hicieron en el Instituto del Deporte de la Ciudad de México la traducción. Y lo que dice es que es nuestra obligación como padres o como abuelos sensibilizar a los niños acerca del movimiento y acercarlos a tener como un buen contacto con el movimiento. ¿Por qué? Porque la alfabetización física tiene que ver con que el niño se sienta apto para ejercitarse. O sea, si se fijan es otra vez este componente de la autoeficacia. O sea, yo sé que puedo realizar este tipo de movimiento. Que se sienta motivado para ejercitarse y con confianza para ejercitarse. Entonces, al final de cuentas, para que yo pueda establecer un cambio conductual, se necesitan muchas habilidades y que se tienen que estar entrenando de manera rutinaria, para que si algo me pasa en la vida, yo tenga al menos el recuerdo de tener ciertas estrategias que me van a poder permitir salir adelante. Entonces, el componente del ejercicio es en realidad una pieza de todo este rompecabezas que se necesitaría para el bienestar de una persona. No es la pieza única, es como engranaje de estrategias que alguien tiene que hacer y que embonan como todo lo que siempre hemos dicho, ¿no? Como las estrategias de autocuidado. Y pues les agradezco mucho haber escuchado y déjenme paro la grabación.